¿Qué pensás ahora? Que bueno, ya se pasó por el Congreso, se hizo la conferencia de prensa. Creo que hoy día hemos hecho un paso grande sobre el caso de Nazca. Son meses de trabajo, de análisis, meses que Eduard, José y yo nos quedamos en el perfil bajo, sin comunicar para no generar nuevas polémicas, etcétera, etcétera, sabiendo muchas cosas ya de estos resultados, y por fin hoy día hemos podido exponer a través de estos científicos lo que son las momias de Nazca y lo que no son estas momias, o sea, un fraude. Creo que los científicos han mostrado su profesionalismo, creo que sus presentaciones han sido didácticas y creo que los internautas han podido ver que son buen conocedores de su tema de investigación, de su campo de investigación, y ellos dicen que no son armadas, son genuinos, son seres que en un tiempo remoto han sido vivos, que seguramente han sido en contacto con los humanos de la zona sur de Perú, y seguro que quizás han influenciado los otros. Así que uno de los objetivos principales del Instituto Incari era determinar si era auténtico o un fraude este caso de Nazca. Pienso que esa etapa ya está cumplida. Exacto, son genuinos. Bien, ¿y de ahora en más? Ahora vamos a tener que, de manera más general, continuar con las investigaciones para ver de dónde vienen, qué tipo de especies pertenecen, parecen a reptiles, pero reptiles de dónde, de aquí o de allá. Exactamente, es una evolución del reptil de la Tierra o vienen del espacio. Sí, visto el contexto arqueológico, vamos a decir que nos ha descrito Mario. Mario es el huaquero. El huaquero, el sí, que ha encontrado el sitio y sí, las momias y mucho más. Sí. Y si es verídico lo que nos ha dicho, visto este contexto, me parece difícil de sostener que son de aquí. ¿Ah, sí? ¿Por qué motivo? Bueno, parecen seres avanzadas y más avanzadas que los humanos a la época de los Nazca. Y es un sentimiento personal. Yo no soy ni ufólogo ni biólogo, etc. Solo es un resentimiento. Y la zona Nazca es un poco extraña por el tema de los geóglifos que solo se pueden ver desde las líneas, desde el espacio, claro, desde el cielo, y de la riqueza de la iconografía que muestran seres tridáctilos, y no solo en Nazca sino en toda esa región, ¿verdad? Sí, toda la región de Ica, Paracas. Pero en China, en México, Estados Unidos, en todas partes del mundo. Y parece que a un momento tuvo contacto con este tipo de seres. Sí. En todo caso, es el sentimiento que nosotros tenemos. Y creo que la próxima etapa sería primero el proyecto de ley del señor Armando Villanueva, publicista, y una vez que se apruebe este proyecto de ley,
y que el Estado reconozca las investigaciones de las familias de Nazca de interés histórico-cultural. A partir de este momento pueden cambiar muchas cosas y creo que deben tener unas formas inteligentes de buscar el buen camino para que este camino nos conduzca hasta el sitio, pero no con insultas, difamaciones, amenazas. Mario no va a cooperar con este contexto. Así que todo depende de Mario. Todo depende de Mario, pero también de las instituciones. Me imagino que si las instituciones ofrecen a Mario una salida legal, Mario, que es un hombre muy inteligente, aceptará. Y así que hay que tener paciencia y fe. Sí. El problema también es que la zona es un poco complicada por razón de todos los tráficos, de los grupos de huaqueros que están vendiendo las piezas al exterior como se ha hecho siempre. Exacto. Y sabemos que estos grupos de huaqueros son armados y se han matado entre ellos el año pasado. Y entonces hay que hacer mucho cuidado. Es una zona roja. Claro. Y realmente el hecho de que hayan llegado estos cuerpos a manos de ustedes ha sido un milagro. Exacto, es lo que quería decir. Eso mismo. Exacto, porque y bueno, vamos a continuar. Nosotros a Incari te puedo asegurar que es un gran privilegio este asunto de Nazca, pero una fuente de mucho estrés. Lo que quiere Eduard, José Casafranca y yo es volver, dirigirnos de nuevo hacia la selva amazónica y en busca de lo que estamos buscando desde hace casi 20 años. El Paititi. Y apenas regresamos a Cusco mañana, de nuevo estamos en los trámites para la próxima campaña del Paititi para el 2019, que no se puso a hacer esta campaña este año por muchos motivos de autorizaciones y del clima que está muy feo desde hace muchos meses en Amazonia. Y espero que el próximo año será posible Te seguiremos en tus aventuras entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, fue un honor conocerte. Muchas gracias, igualmente conocerte. Gracias. Y, seguimos en contacto. Y felicitaciones, seguimos en contacto. Muchísimas gracias. Sigue la búsqueda. Por supuesto.